¿Me escuchan? Seguimos vibrando en una frecuencia muy baja, pero pongámonos a vibrar en frecuencia alta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Seguimos siendo apagafuegos. Seguimos esperando que surjan las enfermedades para después correr a actuar preservando la vida. Actuamos de una manera impulsiva. Pero cuando nosotros, los seres humanos, elevemos nuestra conciencia, que estamos comenzando a elevar nuestra conciencia porque somos todos los seres humanos, comenzamos a preservar la vida, pero a la vez estar muy pendientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, el por qué actuamos de una manera, cuál es el objetivo que nosotros perseguimos al actuar de esa manera y cómo debemos reaccionar. Al principio, el conocimiento nos sirve como el ABC para el momento de que se nos presenta una situación de emergencia. Pero ¿acaso la vida es únicamente emergencia? Cuando hablamos del coronavirus, es un hecho que rompe lo que nosotros, es una transgresión a la naturaleza. No porque los virus no existan. Los virus existen, los virus tienen su carga electromagnética. Como tienen su carga electromagnética, irradian, tienen un polo positivo, tienen polo negativo, emiten una ondas eléctricas, por lo tanto, generan, de acuerdo a las características del virus, una respuesta magnética hacia sí. Todo lo que existe en el universo vibra en frecuencias. Cuando nosotros vemos que las vibraciones son muy bajas, a veces vibraciones bajas cuando hay miedo, temor, angustia, descontento, emociones fuertes que no ayudan a que el ser humano y que la naturaleza tenga su marcha común, su marcha de acuerdo a la vibración de la naturaleza, pues ocurre una transgresión a la naturaleza. Hay un hermoso equilibrio en la naturaleza, pero en estos momentos nos mueve cómo reaccionamos nosotros los seres humanos ante esta situación. Entonces, primero reaccionamos por impulso, preservar la vida. Al preservar la vida, al querer preservar la vida, estamos actuando con el cerebro reptiliano, por miedo, por angustia, una serie de emociones que no le llevan, o que más bien que le llevan al ser humano a no lograr alinear su vibración en la naturaleza y en el universo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, o lo primero que, como está sistemáticamente programadas las cosas, es de esa manera. Primero, la acción reptiliana. Después, la parte programática, a través de una disciplina, comenzamos a actuar por estímulo, de acuerdo a las emociones. Ese es el cerebro límbico, donde está inmerso una serie de acciones, pero ya planificadas,
Cuando surgió la enfermedad, llámese como se llame, inmediatamente eso ocasiona una reacción en nosotros. Reacciona de huida, querer huir, porque es para preservar la vida. Pero después ocurre lo que hemos aprendido. Cómo nos organizamos para huir, o cómo para preservarnos, o cómo nos organizamos para reaccionar ante ese estímulo. Después que alineamos una serie de conocimientos y nos concentramos en la situación en la cual estamos viviendo, surge la creatividad cuando ya los conocimientos que hemos adquirido, los conocimientos o los planes que hemos hecho, no estamos obteniendo el resultado necesario, como en el caso del coronavirus, que al principio fue una situación que la gente no hallaba qué hacer. Entonces la gente no hallaba qué hacer y lo primero que corre es a preservar la vida. ¿Cómo consultamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Con quién hablamos? Entonces ahí no hay una organización, pero cuando la persona se da cuenta que por ahí no va a llegar a nada o comienza a planificar, bueno, yo me voy a organizar, voy a ver a quién llamo a mi hermana, llamo a mi mamá, llamo al médico, entonces comienza a organizar una serie de acciones. Ahí las emociones juegan un papel muy importante. Hasta cuando comienza a alinearse el cerebro reptil, el límbico y el neocórtex. El neocórtex es el de la creatividad. Surge la creatividad y entonces, bueno, pero yo desde este momento yo voy a usar tal cosa que oí en una oportunidad y que muchas veces ni siquiera que haya oído, sino que porque cree que si toma algo caliente o cree que si se acuesta, cree que si se arropa, entonces comienza a manejarse desde el punto de vista de sus creencias como tal. Pero resulta que esa es la forma como está diseñado un sistema que es asistencialista, que es cientificista, que es curativista, que depende más de equipos médicos, depende más de medicamentos, depende más de vacunas, depende más de toda una estructura asistencial. ¿Qué hago? ¿Con quién me ayudo o a quién acudo para que me mejore cuando ya no encuentra otra solución? Entonces, cuando surge la creatividad, comienza porque es lo que la persona cree en ese momento. Cree que se va a mejorar por tal cosa. Entonces comienza a alinear de acuerdo a preservar su vida, sus emociones, los conocimientos que tiene. Pero es que eso, y después surge la creatividad. Pero resulta que cuando la gente se abarra de lo conceptual, de lo literal, del conocimiento rígido, no encuentra salida. Y eso ocurre muchas veces en la parte cientificista, la parte, los protocolos. No, es que el protocolo es este. El protocolo sirve hasta cuando el protocolo no nos está dando el resultado que nosotros esperamos, que nosotros creemos y queremos. Pero resulta que hay un factor muy importante que nosotros tenemos que considerar, que es que el cerebro, de acuerdo a la forma como ha sido, ha recibido la información en su etapa temprana y la etapa que recibe por códigos genéticos, códigos hereditarios que trae, el cerebro reacciona de una manera diferente. Encontramos que una persona no quiere infectarse de algo y lo primero que hace es que busca la forma como infectarse. Pero es inconsciente. Eso es una naturaleza inconsciente porque el cerebro
está actuando así de acuerdo a cómo el subconsciente tiene un sistema de creencias. Ahí vemos con mucha frecuencia cuando la persona que no quiere infectarse, fíjense bien, no quiere infectarse de SIDA o no quiere contaminarse con el virus, el coronavirus. Realmente, la persona, el universo no copia el no. Entonces, no, yo no quiero contaminarme con tal cosa, pero el accionar del cerebro le juega la mala pasada porque dime lo que tú no quieres y te diré lo que traes. Es una ley, es la ley de la atracción. Entonces, cuando dice yo no quiero, esta es la clave de muchos movimientos energéticos que ocurren con nuestro organismo. Yo no quiero tal cosa, yo no quiero infectarme. Eso es lo primero que ocurre porque el accionar y las emociones de la persona, del médico, la enfermera que no quiere infectarse, actúa en el querer, pero no, en el no querer infectarse. Y entonces toma una actitud en defensa, defendiéndose. ¿Y cuál es el cerebro que está actuando ahí? El cerebro reptiliano. Eso le lleva a cometer los errores más sencillos. La persona actúa inconscientemente porque su consciente lo lleva a actuar de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una conformación del cerebro que es reptiliana. Huir, pero cuando huimos aparentemente nos acercamos. Presten atención a esto. Cuando nosotros pretendemos huir para preservar la vida, más bien nuestro accionar es acercarnos al peligro. Es una condición, los que han vivido la experiencia de estar en un edificio muy las bases para nosotros seguir avanzando en el proyecto de vida. Cuando nosotros logramos en la naturaleza unir, alinear el reptil, preservación de la vida, el límbico, que es nuestras emociones, y el neocortes, donde la creatividad está a flor de piel, solo falta que emerja la condición de intuición. Lo demás es instintivo. El cerebro en su accionar reptiliano es instinto. La reacción planificada y organizada es instinto. Cuando surge la creatividad, ya comienza a haber un desplazamiento. Igual a la preservación de la vida, igual tiene almacenado en el cerebro una serie de emociones, pero a la vez surgen elementos que el mismo cerebro se encarga de conectar. Ese es el cerebro del neocórtex, que es lo que hace que la persona en momentos muy difíciles logre salir de situaciones embarazosas. Pero hoy lo que ocasiona los milagros, lo que ocasiona las cosas inexplicables, que entra en lo ilógico, lo que no sabemos que no sabemos. Pero es que justamente cuando surge la sincronía sistémica del universo, que se activan una serie de elementos neuronales dentro de nuestro organismo,
que se conecta justamente con todo lo que nosotros llevamos dentro. O sea, con todos nuestros órganos, sistemas, eh, células, mediadores químicos, neuronas, todo eso se va conectando, mediadores que ayudan a que se metabolicen ciertos elementos. Entonces comienza como a afinarse el sistema hacia adentro. Pero no es nada más eso lo que ocurre en nuestro organismo, porque nosotros nos movemos en el universo, nos movemos por los 5 sentidos que son nosotros, desde el punto de vista inconsciente y muchas veces desde el punto de vista que es incorporado al subconsciente, de acuerdo a lo que sentimos, comienza un accionar que muchas veces nosotros no nos explicamos el por qué. El por qué pasa eso. Entonces, hay una conexión entre el actuar, el sentir, el pensar, la disciplina que nosotros estemos accesando o adoptando en un momento determinado. Y entonces eso se va alineando para vibrar a una misma frecuencia. Cuando ocurre eso, surge un cuarto cerebro que va unido a la intuición y a la creatividad. Y pasa a un segundo término la preservación de la vida y la planificación o el conocimiento que traemos o aprendido de nuestra familia o aprendido en la escuela o aprendido en el compartir vivencial. Cuando ocurre esto, automáticamente se alinea el universo interior con el universo exterior. Llámese el universo interior, todo lo que mencioné, todo nuestro sentido. En vez de el sonido, le pusimos una música de entrada. Entonces hay sonidos externos. Puede ser el sonido de la brisa, que nos lleva implícito una velocidad, o lleva implícito la circulación de un aire a presión. El olor, el aroma que es capaz de percibir nuestra intuición a través del olfato. Cuando se alinean esas uniones neuronales con sus mediadores químicos que están bien alineaditos, es como si el motor de un vehículo, cuando alcanza ya una velocidad, ya no se percibe el sonido de válvulas ni de ningún otro sonido, sino que se alinea parejito. Entonces, eso. Pero hay un olor que el cuerpo en su sensibilidad también lo percibe. Entonces, hay una visión. La visión se va alineando hasta el punto de observar detalles que muchas veces lo hemos oído en el lenguaje popular, que es en los detalles está el demonio. Pero es cuando nosotros, los seres humanos, percibimos el detalle, pero no nos accionamos ante el detalle porque estamos obedeciendo a nuestra conformación, estamos obedeciendo a nuestro subconsciente. Entonces nuestro subconsciente tiene unos códigos de defensa, de ataque, de reacción a estímulos. Pero entonces tenemos la parte visual. La parte visual, esos detallitos, muchas veces cuando ocurre una sombra, surgió una sombra y la persona reacciona para preservar la vida a esa sombra. Pero esa visión, esa va más allá
va a la observación del detalle. Hay detalles que hacen, que marcan la diferencia en nuestro accionar. Vamos a la parte táctil, al roce. A veces el amor se transmite apenas con un pequeño roce de un codo o apenas un pequeño roce en las manos o en la percepción del tacto ante situaciones que hacen que nuestros órganos perciban esa sensación. Y tenemos el quinto sentido, que es el sabor. Cuando nosotros percibimos algo en nuestro paladar, ese algo nos dice a nosotros qué sabores pueden en un momento determinado salvarnos la vida. Qué sabores, y no por el miedo, sino porque el mismo organismo en su capacidad energética rechaza o atrae. Pero cuando está la persona que acciona de acuerdo a las creencias del subconsciente por miedo, por temor, la persona llega a consumir ciertas sustancias o ciertos medicamentos o ciertos alimentos que le pueden ocasionar un efecto perjudicial. Entonces, cuando tenemos los sentidos despiertos, llega un momento que comenzamos a reaccionar a esos estímulos externos. Pero hay algo que a medida que se alinea el cerebro reptil, el límbico, el neocorte, cuando se alinea, surge la creatividad, ya comienza a conformarse un sistema que está constituido por esos tres cerebros, más un elemento, otro elemento, que es la conexión energética de ese nuevo universo que surge de esos tres cerebros, más el que los engloba a ellos. Entonces, a la creatividad, entonces el ser humano se va conectando con sus vivencias. Y entonces ya cuando, en el caso de un deportista, cuando va corriendo, va realizando una actividad, ese correr, llega un momento que lo que pisa, la brisa, lo que pisa, en los movimientos de sus brazos, el olor que despide su sudor, las endorfinas que va liberando su cuerpo, todos esos elementos se conjugan en una misma realidad, en una sola realidad. Se forma una sola realidad. Entonces, vemos pues que ese subconsciente, nosotros podemos trasladarlo a la parte inconsciente de una manera cuando repetimos un ejercicio en el día a día. Cuando nosotros repetimos ese ejercicio en el día a día, se ocurre que va lográndose una pericia sobre lo que conocemos. Pero cuando nosotros logramos ya, a través de formas repetitivas o por un alto impacto emocional, se activa un sistema, se acciona un sistema reticular en nuestro cerebro, pero es porque nuestras uniones neuronales y los mediadores químicos están justamente todos actuando alineados. En ese momento es cuando nosotros comenzamos a ver que se rompen límites. Cuando un corredor de 100 metros, al principio hacía
10 segundos en 100 metros. Resulta que después, y siempre la gente tomaba eso como un nivel, 100 metros, y entonces ese es el límite, y todo el mundo quería estar cerca de 100 metros por segundo. Pero resulta que cuando llegó alguien que se logró alinear sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, su poder, y se colocó en poder puro, una actitud de poder puro, una actitud de abundancia, de equilibrio, de éxito, comienza a sentir como si flotara en el aire, pero es porque se alinea ese poder. ¿Y cuándo ocurre eso? En el momento cuando ocurre. No es antes ni después. Ni es antes ni es después. Es en el momento cuando está ocurriendo. Cuando nuestros sentidos se dirigen hacia la conexión con el ser. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien o nosotros ya no hacemos en 100 metros 100 metros en 10 segundos, sin darnos cuenta, porque en ese momento no es darse cuenta, sino en ese momento el universo que está afuera, espectadores, otros elementos, los otros corredores, van a crear una otra realidad. Entonces, cuando la persona que se centra en su poder, se centra en sus pensamientos, en su sentimiento, en su accionar y se enfoca, es cuando la persona logra llegar a 9, 8. Pero es cuando no tiene en mente los 10 segundos en 100 metros. Cuando la persona no compite con nadie, sino compite consigo mismo en ese accionar. Es una actitud de poder, es una actitud de abundancia, una actitud de equilibrio. La respiración se alinea con los movimientos, la sudoración, las glándulas comienzan a alinearse, ocurre todo el sistema glandular, todo el sistema neurológico, todo el sistema digestivo, todo el sistema cardiovascular comienza a elevar su nivel hasta cuando logra un nivel 9.9, 9.8, 9.7, pero no porque compitió con nadie. Y el gran problema que nosotros tenemos actualmente, que seguimos actuando con un modelo que no es nuestro modelo. No es nuestro modelo. Nuestro modelo va hacia, en vez de ser apagafuego, esperar que salga, aparezca el fuego, aparezca el virus, aparezca el reto de una situación X, para nosotros actuar en consonancia con ese reto. Entonces, ahí es donde está el problema, porque comenzamos a establecer ese límite. El límite asistencialista, el límite curativista, el límite de que si no tengo un tapabocas no me acciono como guerrero contra las enfermedades, que si no tengo los zapatos necesarios no actuamos. Ojo, que no estoy hablando de que no debe hacerse la protección física y psicológica de la persona, no. O de el familiar o el que está encargado de apoyar o ayudar a la persona a lograr su estado de salud. Estoy hablando de eso, estoy hablando de la conexión de salud, la conexión de salud, como nosotros, cuando ya nuestra iniciativa, nuestra creatividad nos lleva, no porque nos la imponga, sino porque nos lleva a quedarnos tranquilos, a respirar mejor, a una actitud de placentera, de sentirnos bien, tranquilos y no luchar, es el no luchar contra nada, sino es creer en lo que nosotros estamos haciendo para mantenernos saludables. Una cosa es, entonces cuando nosotros promovemos la salud, ¿no?
yo me siento bien, me siento saludable, estoy tranquilo, estoy agradecido de la vida porque estoy con mi familia y comienzo a tener razones para estar saludable, para estar bien, para estar armónico, para estar equilibrado, para estar en todo poder y saber, no tiene nada que defenderse y si me enfermo, y si me contamino, y si todo lo negativo, no, sino actúo en consonancia con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo creo y comienzo a mantener, a disfrutar mi familia, a disfrutar la música, a disfrutar el estar en la casa, en un accionar equilibrado y comienza a surgir el fenómeno o el fenómeno natural de salud. No tienes nada que huir de la enfermedad, nada. Mientras estés amarrado al huir de la enfermedad la atraes, la acercas. Por eso es que seguimos operando desde el punto de vista de apagafuego. Como nosotros nos dan un esquema para, para, para accionarnos en algo, en cualquier situación de la vida y sencillamente eh, estamos más pendientes porque tal empresa funciona de tal manera o tal persona actúa de tal manera o porque tal sistema actúa de tal manera, yo voy a imitar ese sistema o yo voy a querer sobrepasar ese sistema, porque ahí el querer sobrepasar ese sistema estamos estableciendo un límite el cual es más difícil sobrepasar ese nivel que nosotros mismos, no, ese límite el cual nosotros mismos nos hemos establecido o el ambiente o el mundo nos establece. Tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, porque lo que tú crees, ahí es donde está el poder. Si lo crees, lo creas. Si lo tienes aquí, que te conecta con todo poder, yo puedo y quiero y puedo mantenerme saludable. Yo soy. Cuando uno dice yo soy saludable, ya está decretando que es saludable, no que yo voy a ser saludable. Yo voy a ser saludable porque no está saludable. Entonces tenemos que alinear, por eso la programación neurolingüística es tan importante porque nos permite a nosotros visualizarnos, escucharnos para construirnos, sentirnos, tocarnos, olernos para nosotros saber cuándo estamos en poder, empoderados de nuestro ser y cuándo sencillamente el poder está fuera de nosotros. Tenemos que adoptar una actitud de equilibrio, de armonía con nosotros mismos y con la naturaleza. Por eso la conexión importante, lo decía en la conferencia anterior, la conexión con la brisa, la bendición de la brisa. Estuve viendo una persona que estaba diciendo que en un país X le estaban cobrando 500 euros por, por un día del uso de un respirador. Entonces, él se pone a llorar, ¿no? Cuando va saliendo. Él se pone a llorar. Entonces, le preguntan por qué llora. Él dice, cónchale, si por un día de utilizar un respirador me cobran 500 euros, ¿cuánto le debo yo a Dios? Porque por un día me cobran 500 euros y resulta que por 30 días es bastante la cantidad de dinero. Por un año, imagínense la cantidad de dinero que significa un año respirando. Entonces, cuando nosotros vemos esa situación, la persona se puso a llorar, él se puso a llorar y hizo llorar a los médicos. ¿Cuánto le debo yo a Dios? ¿Cuánto le debo yo a Dios si tengo 93 años respirando un aire completamente gratis? Y eso es el aire, la brisa.
pero es la lluvia, es el sol, es el agua. Entonces, son elementos de la naturaleza que nos llevan a nosotros a reflexionar. Entonces, lo importante es que nosotros comencemos a promover la salud, que es lo que nos hace saludable, que es lo que nos hace sentir agradecidos de Dios, que es lo que nos hace sentirnos, debemos de dar gracias ante tantas cosas, debemos de dar gracias ante eso. Porque hoy es el coronavirus, mañana puede ser otra enfermedad. Decía yo en una conferencia, ¿usted conoce la currucatiña? Lo más probable es que nadie sepa qué es la currucatiña. Y entonces me preguntaba a alguien, sí, pero ¿qué es la currucatiña? Dígame. No, ¿cómo te puedo decir? Si te digo que lo que es la currucatiña, que aquí va a salir todo el mundo que tiene currucatiña. Porque el cerebro es muy sensible, muy lábil. Entonces tenemos que necesariamente conectarnos con el poder energético que nos ha dado Dios y la naturaleza. Entonces, primero debemos establecer una comunicación intrapersonal. ¿Quién soy? Saludable, amoroso, honesto, agradecido. Y todo eso conforma lo que la persona irradia, es el campo eléctrico. Entonces, ya cuando la persona se conecta con eso, entonces comienza con la intuición a hilvanar dónde está su potencialidad. ¿Cuál es su potencialidad? ¿Cuál es su inclinación en la vida? ¿Cuál es su misión de vida? Estar saludable, porque una persona que está saludable puede dar salud, pero una persona que está enferma, ¿cómo da salud? Si no tiene, nadie da lo que no tiene. Entonces, pero no es nada más hablando de la persona, sino cómo nos unimos 1, 2, 3 y comenzamos a reunir nuestras potencialidades para accesar un universo o un campo eléctrico ya más colectivo. Y así eso se va expandiendo. Así como expandieron el miedo en todo el mundo, expandieron los medios de comunicación social. Y nosotros, boca a oído de las otras personas, expandimos miedo a la gente hasta el punto pues que enfermamos a mucha gente, porque el principal virus es la comunicación malsana, la comunicación de rabia, de odio, de insatisfacciones, de dudas, de inseguridad. Todo eso ha hecho que la persona muchas veces se enferme, porque le toma el subconsciente a la persona y le lleva a accionar desde el no creer, desde la mediocridad. Y entonces comienza a creerse otra cosa, comienza a creerse que se puede enfermar, que se puede morir, que se puede afectar, que va a dañar a su familia, que va a dañar. Entonces, es una comunicación, primero es intrapersonal, ¿qué es lo que me hace mantenerme saludable para compartir esa salud con nuestra familia? Tenemos que crear posteriormente, una vez que nosotros hacemos conciencia de eso, un poder colectivo. Crear el poder colectivo es que el poder colectivo cree realmente en su potencialidad pura de salud. Entonces comienza a construir una nueva realidad. Esa nueva realidad, nosotros, es una conexión entre lo que llevamos por dentro y el universo circundante. Decía en alocuciones anteriores cómo el hombre que calculaba al principio vio 10 aves que volaban y él tuvo la perspicacia de contarlas, pero después vio otra cantidad y otra cantidad y otra cantidad, y entonces comenzó a calcular, pero poco a poco se fue dando cuenta que realmente esa conexión le llevó a calcular de una manera tan perfecta, que es una conexión sensitiva entre el observador y el ente observado. Y así actúan las cargas electromagnéticas. Entonces,
es una experiencia que, llevado a un libro, es extraordinario según el mensaje que nos deja. Pero debemos aprender de esos mensajes. Siempre hay un metamensaje, siempre hay algo más allá. Entonces, si tú eres el éxito, tú estás en éxito. El ser y el estar es una misma realidad. Si tú eres saludable, estás saludable. Pero si tú no eres saludable, no estás saludable y vas a contaminar a otras personas. Como muchas veces se ve, pues, una persona que tiene miedo le transmite miedo a otra persona. Y son ondas electromagnéticas. Entonces, la realidad es, debemos hacer una conexión sensitiva con nuestro ser. Cuando yo estaba niño, yo quiero decirles que cuando yo estaba niño, mi experiencia de vender queso, al principio, yo tenía que calcular, medir, ¿no?, el peso. Pero poco a poco, mi tacto se fue acostumbrando al peso, mi cerebro se fue acostumbrando al peso, hasta el punto de que al yo ver con mis ojos el tamaño del queso, al tocar la textura y sentir el peso y ver con mis ojos, ya me da una información electromagnética y comienza de una manera tal, cuando yo vendía queso, que era era tan perceptible, tan perfectible, que yo cortaba el queso y me daba muchas veces el peso exacto, pero es la pericia, es repetir hasta cuando se logra eso. Entonces, es sumamente importante para nosotros. En este momento, desde el punto de vista cuántico, nosotros estamos montados en una experiencia con la empresa DLG. Experiencia tan extraordinaria. Yo jamás pensé que estaba alineada con la cuántica que nosotros como equipo veníamos manejando en Venezuela y ahora aquí en España. ¿Por qué lo digo esto? Porque ¿qué me iba a pensar yo que DLG tenía un número de nutrientes que son capaces de lograr mejorar el sistema inmunológico de la persona? Y desde el punto de vista cuántico, voy a prepararles algo que posteriormente lo voy a dar a conocer para que vean cómo funciona la cuántica. Que logramos el cerebro nuestro, con el cerebro, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos llevaron a venir a este hermoso proyecto que es DLG, la parte nutriente de DLG. Entonces tenemos la aloe vera, tenemos Samata y tenemos Norvia para los deportistas. Cuando yo veo la conformación electromagnética de esos nutrientes, me doy cuenta que hay una conexión que va más allá de lo que nosotros conocemos, que conocemos realmente, o que lo que conocemos que no conocemos. Hay una conexión electromagnética de que no conocemos que no conocemos. Y resulta que el cerebro, en su onda electromagnética, es capaz de alinear todo según nuestra armonía con el universo. Entonces, he querido dejarle esa información, porque esto nos conecta a nosotros con nuestro creer. En la medida que nosotros creamos lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, poco a poco se va conectando nuestros órganos, nuestro sentir con la realidad. Primero la realidad interna y después con la realidad externa. Entonces, bueno, éxito para todos, seguimos formándonos, seguimos aprendiendo uno con otro para construir nuevas realidades. La naturaleza, el universo nos ha traído una experiencia del coronavirus para darnos cuenta, ser conscientes que
nosotros tenemos elementos para construir una salud diferente, una salud de mayor duración. Entonces, creo que empieza Cayó una gota fría. Cayó una gota fría. ¿Y dónde salió mal? ¿Y dónde salió mal?